Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy, y espero que estén pasando un día increíble. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, muchísimas gracias por unirte a esta comunidad. Y si ya eres parte de la familia, un abrazo enorme y gracias por siempre estar presente. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga, les emociona y probablemente les ha dado vueltas en la cabeza la razón detrás de la no propuesta de matrimonio de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sé que son una de las parejas más queridas, tanto en Turquía como en todo el mundo, y sus seguidores están ávidos de saber qué pasó realmente, porque no dieron el paso que muchos esperaban. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en todas las pistas, rumores, declaraciones y por supuesto, mi propia investigación para arrojar un poco de luz sobre este tema tan candente. Vamos a analizar qué factores podrían haber influido en esta decisión, o en la falta de ella por parte de Kerem. ¿Estaban sus carreras profesionales en juego? ¿Hubo presiones externas? ¿O simplemente las cosas no fluyeron como se esperaba? Prepárense para una dosis de chismes, análisis y, como siempre, mi humilde opinión sobre todo esto. Pero antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre sus celebridades favoritas, noticias de última hora, análisis de series turcas y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el misterio de Kerem y Hande. Empecemos por lo básico. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, literalmente explotaba en la pantalla. Y para alegría de todos, esa conexión traspasó la ficción y se convirtió en una realidad. Desde ese momento fueron una de las parejas más fotografiadas, comentadas y amadas de la industria. Sus fotos juntos, sus muestras de cariño, sus declaraciones de amor, todo nos hacía soñar con el cuento de hadas perfecto. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué después de años de relación, de amor palpable y de la devoción de sus fans, no hubo una propuesta de matrimonio? La verdad, como suele suceder en estos casos, es que no hay una única respuesta, una sola explicación. Hay varios factores que podrían haber influido en esta decisión. *** El factor profesional, carreras en ascenso y agendas conflictivas ***. Uno de los rumores más fuertes, y que circuló con mucha fuerza en los medios turcos, se centraba en sus carreras profesionales. Ambos son actores extremadamente exitosos, con proyectos importantes y compromisos laborales que demandan mucho tiempo y dedicación. Kerem, en particular, ha tenido una carrera muy ambiciosa, con proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Hande, por su parte, también ha estado muy activa, protagonizando series exitosas y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Analicemos este punto con mayor detalle. La industria del entretenimiento, especialmente en el competitivo mundo de las series turcas, exige un compromiso absoluto. Los rodajes pueden ser extenuantes, con jornadas laborales maratónicas que consumen gran parte del día y de la semana. La preparación para un nuevo papel, que incluye el estudio del guión, los ensayos y la construcción del personaje, también requiere tiempo y energía. En el caso de Kerem, su proyección internacional le exigía aún más. Viajes frecuentes a diferentes países para filmar proyectos, asistir a festivales de cine y participar en eventos promocionales, lo alejaban de Turquía y por ende de Hande. La distancia, combinada con los apretados horarios, pudo haber dificultado el mantenimiento de una relación de pareja a largo plazo. Hande, por su parte, se encontraba en la cima de su carrera. El éxito de Love is in the Air le abrió las puertas a nuevos proyectos, campañas publicitarias y contratos lucrativos. La presión por mantener ese éxito, por seguir siendo relevante en la industria, pudo haberla llevado a priorizar su trabajo y a posponer decisiones importantes sobre su vida personal. Es importante recordar que aunque el amor pueda ser fuerte, las circunstancias profesionales pueden ejercer una gran influencia en las decisiones de una pareja. La construcción de un hogar, la planificación de una boda y la dedicación a una familia requieren tiempo y dedicación, dos recursos que en el agitado mundo del espectáculo son extremadamente valiosos y escasos. La posibilidad de que ambos sintieran la necesidad de aprovechar el momento, de exprimir al máximo sus carreras, es una hipótesis plausible. La industria del entretenimiento es efímera, y el éxito puede ser fugaz.
La tentación de perseguir oportunidades profesionales, de consolidar su estatus y de asegurar su futuro, pudo haber sido un factor determinante. *** Presiones externas, la sombra de la fama y las expectativas sociales ***. Otro factor a considerar, y que ha sido objeto de intensa especulación, son las posibles presiones externas. La fama, la popularidad y la atención mediática pueden ser abrumadoras, y a veces, esas presiones influyen en las decisiones personales. ¿Hubo presiones de sus familias? ¿De sus agentes? ¿De sus propios círculos sociales? ¿Alguien no estaba de acuerdo con la relación? Son preguntas que lamentablemente solo ellos pueden responder con certeza. En el mundo del espectáculo, las expectativas son altas, y las parejas famosas a menudo se enfrentan a una intensa presión social. Las celebridades son constantemente observadas y juzgadas, y cualquier decisión personal, como casarse o no, se convierte en tema de debate público. La presión de los medios, de los fans y de la industria misma puede ser enorme. Las familias de Kerem y Hande, al igual que cualquier familia, pueden tener sus propias opiniones y expectativas sobre el futuro de sus hijos. La tradición, los valores culturales y las aspiraciones personales pueden influir en las decisiones de los miembros de la familia. Es posible que las familias de ambos actores, al ser testigos de la relación y de la gran popularidad de la pareja, hayan expresado sus deseos de que dieran el siguiente paso, el matrimonio. Sin embargo, también es posible que existieran reservas o desacuerdos sobre la conveniencia de la unión. Los agentes de Kerem y Hande también juegan un papel importante en sus carreras. Su trabajo es proteger los intereses de sus representados, y eso incluye asesorarlos sobre decisiones personales que podrían afectar su imagen pública y sus oportunidades profesionales. Es posible que los agentes hayan aconsejado a la pareja que esperara, que priorizara sus proyectos y que pospusiera el matrimonio hasta que consideraran que era el momento adecuado. Los círculos sociales, tanto de Kerem como de Hande, también pueden influir en sus decisiones. Amigos, colegas y otros miembros de la industria pueden tener sus propias opiniones y expectativas sobre la relación. La presión social, aunque sutil, puede ejercer una gran influencia en las decisiones personales. La presión de los medios de comunicación, especialmente en Turquía, es constante e implacable. Los paparazzi persiguen a las celebridades, los tabloides publican rumores y especulaciones, y las redes sociales amplifican cualquier información, real o falsa. La pareja estaba constantemente bajo la mirada del público, y cada movimiento era analizado y comentado. La presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con las expectativas de los fans y por responder a las preguntas de los periodistas, pudo haber ejercido una gran influencia en sus decisiones. ***. La importancia de los ritmos personales y las visiones del futuro ***. Además, recordemos que cada persona tiene su propio ritmo, sus propios tiempos y sus propias prioridades. Quizás simplemente Kerem y Hande no sentían que era el momento adecuado para casarse, independientemente de las presiones externas. Quizás, aunque se amaran profundamente, tenían visiones diferentes sobre el futuro, sobre el matrimonio, o sobre el tipo de vida que querían llevar juntos. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y cada pareja tiene sus propios motivos y dinámicas internas. Lo que vemos desde afuera, lo que nos muestran en las redes sociales o en entrevistas, es solo una pequeña parte de la historia. Hay muchas cosas que suceden en la intimidad, entre cuatro paredes, y que nunca conoceremos. El concepto del momento adecuado es subjetivo y personal. Cada persona tiene su propio ritmo, su propia madurez y sus propias expectativas sobre el futuro. Quizás Kerem no se sentía preparado para dar el paso, a pesar de amar profundamente a Hande. Quizás Hande no estaba lista para asumir el compromiso del matrimonio en ese momento. Las visiones sobre el futuro también pueden influir en las decisiones de una pareja. ¿Querían tener hijos? ¿Cómo imaginaban su vida familiar? ¿Estaban de acuerdo en sus prioridades y en sus objetivos? Las diferencias en estas áreas pueden generar tensiones y desacuerdos, y pueden dificultar la posibilidad de comprometerse a largo plazo. La compatibilidad no se limita a la química y al amor. Implica también la armonía en los valores, en los objetivos y en las expectativas. Si Kerem y Hande tenían visiones diferentes sobre el matrimonio y sobre el futuro, es posible que hayan llegado a la conclusión de que no era el momento adecuado para casarse, a pesar de su amor mutuo. ***. Rumores y especulaciones, desacuerdos sobre la boda ideal, ***.
Otro rumor que surgió y que también es relevante es que podría haber habido desacuerdos sobre el tipo de ceremonia o boda que querían. Kerem quería una boda grande y tradicional. Hande prefería algo más íntimo y privado. ¿No se ponían de acuerdo en los detalles? Estas son preguntas que, de nuevo, solo se podrían responder. En el mundo de las bodas, las expectativas son altas y la planificación puede ser estresante. Las diferencias de opinión sobre la lista de invitados, el lugar de la ceremonia, el estilo de la boda, etc., son comunes incluso entre las parejas más enamoradas. ¿Y si estos detalles se convirtieron en un obstáculo? La planificación de una boda es un proceso complejo que implica tomar decisiones sobre numerosos aspectos, desde el lugar y la fecha hasta la lista de invitados y el menú. Las diferencias de opinión sobre estos detalles pueden generar tensiones y desacuerdos, incluso entre las parejas más unidas. En el caso de Kerem y Hande, la presión mediática y las expectativas de sus fans pudieron haber complicado aún más la situación. Si ambos tenían visiones diferentes sobre la boda ideal, la planificación pudo haberse convertido en un proceso agotador y frustrante. Querían una boda grande y lujosa, con cientos de invitados y una gran cobertura mediática. ¿O preferían algo más íntimo y privado, con una ceremonia sencilla y una celebración discreta? Las diferencias en estas áreas pueden haber dificultado la posibilidad de llegar a un acuerdo y de avanzar en la planificación de la boda. La posibilidad de que las diferencias sobre la boda ideal hayan sido un factor determinante en la decisión de no casarse es real. La planificación de una boda es un proceso que requiere compromiso, flexibilidad y comunicación. Si Kerem y Hande no pudieron ponerse de acuerdo en los detalles, es posible que hayan llegado a la conclusión de que no era el momento adecuado para casarse. ***, el amor no siempre es suficiente, la evolución personal y los cambios en las relaciones ***. También es crucial recordar que a veces el amor no es suficiente. A veces las relaciones llegan a su fin, incluso cuando hay cariño, respeto y admiración mutua. La vida cambia, las personas evolucionan, y lo que antes funcionaba, ya no lo hace. No siempre hay un villano o una causa dramática. A veces simplemente las cosas no están destinadas a ser. Las relaciones son dinámicas y están sujetas a cambios. Las personas evolucionan, sus intereses cambian, sus prioridades se modifican. Lo que funcionaba al principio de la relación, puede dejar de funcionar con el tiempo. La vida presenta desafíos y experiencias que pueden afectar la dinámica de una pareja. El estrés laboral, los problemas familiares, las crisis personales y los cambios en el entorno pueden influir en la relación. Es posible que a pesar de su amor y respeto mutuo, Kerem y Hande hayan llegado a la conclusión de que ya no eran compatibles. Sus caminos pudieron haber tomado direcciones diferentes, sus necesidades y deseos pudieron haber cambiado, y la relación, a pesar de sus buenos momentos, pudo haber llegado a su fin. La evolución personal es un factor importante en cualquier relación. Las personas cambian con el tiempo, sus intereses y sus valores pueden evolucionar. Si Kerem y Hande no pudieron adaptarse a los cambios del otro, si no pudieron crecer juntos, es posible que la relación se haya vuelto insostenible. ***, rumores de infidelidad, la sombra de la duda ***. Y aquí es donde entran los rumores de infidelidad, que también circularon en su momento. Aunque nunca fueron confirmados, la especulación sobre terceras personas en la relación, tanto por parte de Kerem como de Hande, no tardaron en aparecer. Estos rumores, por supuesto, son difíciles de verificar, y en muchos casos, son falsos o exagerados. Los rumores de infidelidad son comunes en el mundo del espectáculo. La presión mediática, la especulación de los fans y la naturaleza pública de las relaciones de las celebridades hacen que cualquier rumor, por pequeño que sea, se convierta en noticia. En el caso de Kerem y Hande, los rumores de infidelidad circularon por ambos lados. La especulación sobre terceras personas en la relación, tanto por parte de Kerem como de Hande, no tardaron en aparecer en los medios y en las redes sociales. Es importante destacar que estos rumores nunca fueron confirmados. No existen pruebas concretas de que Kerem o Hande hayan sido infieles. Sin embargo, la simple existencia de estos rumores pudo haber afectado la confianza en la relación. La infidelidad, ya sea real o percibida, es un golpe duro para cualquier relación. La traición a la confianza, la falta de respeto y el dolor emocional pueden ser devastadores. Si existieron rumores de infidelidad,
es posible que hayan afectado la dinámica de la pareja y que hayan contribuido a la decisión de no casarse. Asterisco asterisco el desenlace, el anuncio de la ruptura y el dolor de los fans asterisco asterisco. Lo cierto es que al final, Kerem Bürsin y Hande Erçel tomaron caminos separados. Después de años de relación, anunciaron su ruptura, dejando a sus fans con el corazón roto. ¿Por qué pasó esto? En definitiva, la verdad es que solo ellos saben los motivos reales. Podemos especular, analizar, buscar pistas, pero la respuesta definitiva probablemente nunca la tendremos. La noticia de la ruptura de Kerem y Hande fue un duro golpe para sus fans. La pareja, que había conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo, se separaba. La decepción, la tristeza y la especulación inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La ruptura de una pareja, especialmente cuando es famosa y querida, es un evento que genera gran interés y debate público. Los fans, que habían seguido la relación de cerca, se sintieron afectados por la noticia. La verdad sobre los motivos de la ruptura solo la conocen Kerem y Hande. Podemos especular, analizar y buscar pistas, pero la respuesta definitiva, probablemente nunca la tendremos. La decisión de separarse, aunque dolorosa, es una decisión personal que debe ser respetada. Kerem y Hande tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas. Asterisco asterisco un legado de amor y admiración asterisco asterisco. Lo que sí podemos decir es que la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor y las relaciones son complicados, y que cada persona tiene su propio viaje. No siempre hay un final feliz, pero eso no significa que la historia no haya sido valiosa. Han dejado un legado de amor y admiración en sus seguidores, y en el corazón de todos los que creyeron en su historia. La historia de amor entre Kerem y Hande, aunque haya llegado a su fin, dejó un legado de amor y admiración en sus seguidores. La pareja, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. El amor, el cariño y la admiración que se profesaban mutuamente y que compartían con sus fans, es algo que perdurará. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor es un sentimiento valioso, y que las relaciones, aunque tengan un final, pueden dejar un legado positivo. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones finales asterisco asterisco. En definitiva, creo que las posibles razones por las que Kerem no le propuso matrimonio a Hande son múltiples y complejas. Sus agendas profesionales, las presiones externas, las diferencias sobre el futuro y, lamentablemente, incluso los rumores de infidelidad, pudieron haber influido en esta decisión. O tal vez simplemente las cosas no funcionaron. No podemos saberlo con certeza, y tal vez nunca lo sabremos. La falta de una propuesta de matrimonio entre Kerem y Hande es un misterio que sigue generando interés y debate. Las posibles razones son múltiples y complejas y pueden incluir: asterisco 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 carreras profesionales asterisco asterisco las agendas apretadas, los viajes frecuentes y las exigencias laborales pudieron haber dificultado la construcción de una vida en común. Asterisco 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 presiones externas asterisco asterisco la fama, la presión mediática y las expectativas sociales pudieron haber influido en las decisiones de la pareja. Asterisco 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 diferencias sobre el futuro asterisco asterisco las visiones diferentes sobre el matrimonio, la familia y el estilo de vida pudieron haber generado desacuerdos. Asterisco 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 rumores de infidelidad asterisco asterisco la especulación sobre terceras personas en la relación pudo haber afectado la confianza. Asterisco 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 la evolución personal asterisco asterisco las personas cambian, y las relaciones pueden llegar a su fin por diversos motivos. La verdad sobre los motivos reales solo la conocen Kerem y Hande. Podemos especular y analizar, pero la respuesta definitiva probablemente nunca la tendremos. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y que cada persona tiene su propio viaje. No siempre hay un final feliz, pero eso no significa que la historia no haya sido valiosa. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya dado algunas respuestas y nuevas preguntas sobre el misterio de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón por la que no se casaron? ¿Qué piensan de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos contenidos.
Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima.